Primer paso, configuración del documento. Vamos a ir a Google y vamos a buscar lo siguiente, centímetros a milímetros. ¿Ok? Vamos a escalar las medidas reales de nuestra lona, que son de 180 centímetros por 80. Vamos a digitar las mismas. ¿Ok? Después vamos a convertir los centímetros a milímetros, multiplicándolos por 0.10. Es decir, colocamos la medida de 80 centímetros, que son igual a 800 milímetros. Esos 800 los multiplicamos por 0.10. Y con esos valores hemos escalado nuestras medidas reales para poder ponerlas en nuestro documento de Illustrator. Vamos a crear un nuevo documento y ahora sí, lo primero que tenemos que hacer, recuerda, vamos a nombrar nuestro documento. Y ahora sí ponemos los nuevos valores que acabamos de obtener, 80 milímetros por 180. De esta forma, la orientación de nuestro canvas va a ser vertical. Recuerda que el modo de color es en CMYK, ya que vamos a mandar a imprimir. Muy bien, ese fue nuestro primer paso. Segundo paso, rebase de la lona. Vamos a crear una nueva capa y la vamos a nombrar como guía. En este paso vamos a crear un rectángulo, más bien un cuadrado, de 5 por 5 milímetros. ¿Ok? No queremos color de borde, sino nada más de relleno. Y vamos a arrastrar nuestro nuevo rectángulo a alguna de las esquinas de nuestro lienzo. Los rectángulos van a simular el espacio donde van a ir los hoyos de nuestras lonas. Presionando la tecla Alt, duplicamos objetos. ¿Ok? Vamos a hacer la misma operación. Seleccionamos ambos objetos y creamos una copia o una instancia hasta abajo. Perfecto. Ahora vamos a crear el resto de nuestra guía. Vamos a crear con nuestra herramienta de segmentación de línea recta una cruz de esquina a esquina, tomando de base los objetos que acabamos de crear. Después vamos a crear nuestro margen de trabajo. Con la herramienta de rectángulo, vamos a desplazar o crear un rectángulo desde la esquina hasta la otra, como se muestra en pantalla. Ese va a ser nuestro espacio de trabajo. Y finalmente vamos a dividir tanto vertical como horizontalmente nuestro espacio de trabajo. Y hemos creado nuestro rebase y nuestro margen para poder trabajar el diseño de nuestra lona. Finalmente, no te olvides de bloquear la capa. Tercer paso, vamos a crear el fondo de nuestra lona. ¿Ok? Con la herramienta de rectángulo, vamos a crear un nuevo rectángulo, como se muestra en pantalla. Después vamos a ir a nuestra opción de degradado y vamos a seleccionar la opción lineal y blanco y negro. Muy bien, ahora vamos a cambiar el ángulo de nuestro degradado, como se muestra en pantalla, menos 90 grados. Y finalmente vamos a poner los colores. Damos doble clic, escojamos el color anaranjado, damos doble clic de nuevo y seleccionamos un color rojo. Muy bien, hemos creado así el fondo para nuestra lona. Cuarto paso, vamos a crear nuestro primer objeto. ¿Ok?
Con la herramienta de círculo vamos a crear un círculo en medio de nuestro lienzo de trabajo, como se muestra en pantalla. Vamos a ponerle un relleno de color sólido. Y ahora vamos a crear otro objeto. En esta ocasión es un triángulo. Con Alt y clic nos aparece esta ventana. Le ponemos que de 3 lados. Y ok. Ahora vamos a posicionar nuestro nuevo triángulo como se muestra en pantalla. Es decir, al centro de nuestro lienzo. Con la tecla Alt presionada hacemos menos ancho y recorremos hacia arriba nuestro triángulo. Muy bien. Ahora vamos a crear instancias aprovechando la circunferencia del círculo. Es decir, seleccionamos nuestro objeto, vamos a nuestra herramienta de rotación o la tecla R y después vamos a dar clic justo en medio donde está nuestro círculo. Presionando la tecla Alt vamos a crear una instancia. Y ahora vamos a presionar Control D y vamos a ir creando muchas copias de nuestro nuevo triángulo. Perfecto. Como aparece en pantalla, ahora vamos a deshacernos de nuestro círculo. Ya no nos sirve. Muy bien. Vamos a seleccionar todos nuestros nuevos objetos y agruparlos. Los puedes seleccionar desde la menú capas y control G. Perfecto. Vamos a darles un color de relleno, más o menos un café. Ahí está. Bien. Y ahora vamos a aplicar una transparencia. Nos vamos a apariencia, opacidad y seleccionamos el modo de fusión multiplicar. Y finalmente bajamos la opacidad a un 50%. Perfecto. El último paso es crear una máscara de recorte. Con nuestra herramienta de rectángulo vamos a crear nuestra máscara de recorte. Como se muestra en pantalla, vamos a crear el rectángulo por encima de nuestros trazos. Finalmente vamos a seleccionar todo y presionamos las teclas Control y el número 7. Corregimos nuestro diseño para que el círculo ocupe todo el espacio de trabajo. Con Shift y Alt hacemos crecer proporcionalmente nuestro diseño. Y listo, bloqueamos nuestra capa. Quinto paso, vamos a crear nuestro primer texto. Ok, recuerda crear una nueva capa. Como se muestra en pantalla, vamos a utilizar la herramienta de texto. Vamos a dar clic sobre nuestro lienzo del trabajo y vamos a poner nuestra primera palabra, en este caso, burgers. Vamos a hacer más grande nuestra fuente. Ok, y vamos a posicionarla dentro del margen que ocupa nuestro lienzo de trabajo. Recuerda, no debe rebasar las líneas que tenemos ahí. Precisamente para eso lo hicimos. El margen, lo puedes ver, ahí están ambas líneas. Ok, y trata de que ocupen el espacio. Muy bien, ahora vamos a cambiar el color de la fuente. El siguiente paso, lo que tenemos que hacer es convertir nuestra fuente o nuestros textos en vectores. Recuerda que eso lo hacemos yéndonos a objeto, ¿verdad? Y expandir. ¿Vale? Aquí estoy aplicando una deformación en arco. Y vuelvo a acomodar para que no pase nuestro margen o nuestro rebase. Y finalmente me voy a objeto, menú objeto y expandimos la apariencia. Le damos que sí. Ok. Perfecto. Ahora vamos a crear el contorno de nuestro texto. Vamos a irnos a objeto, trazado, desplazamiento. Muy bien. Y vamos a poner los parámetros que aparecen en pantalla. 1.8 milímetros y
redondas. Le damos a dar que sí. Ok, vamos a darle clic derecho y vamos a aislar el grupo. Vamos a volver a seleccionarlo, damos doble clic, clic derecho, desagrupar, y ahora sí, seleccionamos el desplazamiento que acabamos de crear, como se muestra en pantalla. Con la tecla Shift presionada, seleccionamos varios objetos. Después los agrupamos y posteriormente nos vamos a dirigir a nuestra opción de buscatrazos y los vamos a unir. Muy bien. Vamos a poner un color café. Puedes tomar de referencia el hexadecimal que aparece ahí. Y una vez presionemos OK. Vamos a mandar para atrás el nuevo trazo presionando las teclas Control y 9. Y ahora vamos a seleccionar las letras que quedaron en color blanco y vamos a agruparlas. OK. Con el gotero voy a seleccionar el color café que pusimos hace ratito y ahora voy a poner el mismo color pero una tonalidad más clara y desaturada. Puedes pausar el video y ver los parámetros. Perfecto, ya tenemos nuestro primer texto. Sexto paso, vamos a crear nuestro segundo texto. Recuerda que es mejor trabajar con capas y cada elemento dentro de su capa. Vamos a realizar casi el mismo procedimiento, ¿vale? Con nuestra herramienta de texto vamos a colocar el siguiente mensaje. Muy bien, si te das cuenta, ahora estoy utilizando otra tipografía. Para la temática de nuestro anuncio, una tipografía cursiva. ¿Ok? Alineamos con nuestra mesa de trabajo. Y ahora vamos a deformar un poquito nuestro texto. Le cambiamos el color y vamos a presionar la tecla E, que es nuestra herramienta de transformación libre. Vamos a jalar presionando la tecla Shift esta ancla y de esa forma inclinamos un poquito hacia arriba. Ahora vamos a crear una copia y la vamos a pegar en el mismo lugar. Y vamos a ponerle un color negro. Después vamos a desplazar con las teclas Control y 9 hacia atrás. Y con las teclas de izquierda a derecha vamos a simular la sombra de nuestro texto. Muy bien. Estoy tratando de alinear un poquito la sombra para que se vea bien. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiarle el color de negro a un café. Perfecto. Ahora vamos a crear unos adornos para nuestro texto. Vamos a crear una estrella. Vamos a irnos a nuestra herramienta de estrella precisamente. Recuerda Alt y clic. Y nos aparece esta pantalla. Le ponemos que son 5 lados. Ok. Vamos a dimensionar nuestro nuevo objeto y vamos a rotarlo hasta que nos aparezca como aparece en la pantalla. Vamos a de nueva cuenta redimensionarlo y vamos a inclinarlo, vamos a rotarlo de nueva cuenta. Ok. Vamos a realizar el mismo procedimiento que con las letras. Vamos a copiarlo y después vamos a presionar Control Shift V para pegar en el mismo lugar. Con el gotero cambiamos el color y simplemente desplazamos hacia un lado. Seleccionamos ambos objetos. Ok. Y vamos a crear una nueva instancia. Como te diste cuenta en la pantalla, los agrupé. Desplazamos del otro lado presionando Alt para hacer una copia. Y listo. Recuerda que ya debes de saber utilizar las herramientas básicas de Illustrator
para poder realizar este curso. Si no lo has hecho, de todas formas, puedes ir pausando el video e ir poco a poco. Pero te recomiendo y te dejo aquí arribita un enlace a nuestro curso. Y finalmente bloqueamos nuestra capa. No te pierdas la segunda parte de este video. Suscríbete al canal, dale like, dale click a la campanita para que YouTube te notifique en cuanto subamos la segunda parte. Comparte con las personas que creas que les puede servir este video y sobre todo ayúdanos a llegar a más personas. Nuestros videos tutoriales como nuestros cursos son totalmente gratis. Únete a nuestra comunidad de Facebook, en donde encontrarás materiales, archivos gratis, promociones y descuentos. Formar parte de la comunidad de Classroom es realmente muy bueno, ¿vale? Y pues bueno, dejamos los enlaces y te agradecemos mucho.